Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Micros y Batas. Hoy ampliamos nuestras miras en el mundo sanitario, hemos hablado con médicos, hemos hablado con gente que se dedica a la coordinación y gestión y hoy vamos a hablar de un mundo híbrido, un mundo en el que está por un lado la atención al paciente, en este caso desde el punto de vista de la enfermería, y también de la gestión, ¿no? Cómo se combinan esos dos mundos, cómo la vocación te lleva a ocupar este tipo de cargos y cuáles son los retos que presentan. Pues de todo esto nos va a hablar hoy Almudena Santano. Bienvenida y muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Bueno, para quienes no la conozcáis, Almudena comenzó en el mundo sanitario guiada por su vocación por la enfermería. Ha sido subdirectora de enfermería en el Hospital Gregorio Marañón y directora de enfermería en el Hospital Puerto de Hierro, dos hospitales de primerísima fila, y actualmente es la directora gerente del Hospital Universitario Infanta Cristina, donde nos encontramos actualmente haciendo ese podcast. Y como a Almudena todo esto se le debería de quedar corto, pues también es patrona de la Fundación Humans, que se dedica a reforzar la dimensión humana en la atención sanitaria. Casi nada. Muchas gracias, muchas gracias. ¿No te aburres, no, Almudena? No, la verdad que no, tengo mucho que hacer y mucho que pensar y mucho que probar. Es que son retos muy complejos. Sí, yo creo que la motivación, está claro que uno la tiene que tener de serie, pero también se puede entrenar. A mí siempre me ha gustado trabajar con personas, siempre me ha parecido que mi trabajo es de servicio. Según he ido estando en diferentes puestos, cada vez tengo más la vocación de servicio como parte de mi competencia, ¿no? Y cada vez tengo que estar más al servicio de las personas que cuidan de personas y de las personas que son cuidadas por personas. Y en ese sentido creo que es importante la ilusión por tu trabajo, porque estar en el ámbito de la enfermedad no es fácil. Yo empecé mi trabajo como enfermera en cuidados intensivos y para mí, ¿no?, vivir momentos duros en los que las personas fallecen, en las personas que luego reciben a sus familiares con situaciones de vulnerabilidad amplia, para mí creo que esa es la impronta que me dejó, ¿no?, en mi trabajo. Yo hice enfermería, bueno, motivada por esa sensación de ayudar a los demás, que la tenía desde joven, pero inicié mi profesión, inicié mi carrera laboral siendo enfermera en cuidados intensivos, pero también había hecho otra carrera, ¿no? Entonces, eso también te genera ese carácter muy de vocación de servicio. Para mí es fundamental. ¿Cómo fuiste encaminando tu carrera? No sé si fue algo a lo mejor casual o tú misma ya tenías ese objetivo desde, pues eso, atender en cuidados intensivos, ahora un puesto más de gestión, que no tienen, o sea, los dos son imprescindibles, pero no tienen nada que ver. Tienes toda la razón. Yo tenía un trabajo muy ordenado, muy de proceso, trabajando en el ámbito de los cuidados críticos, y de repente alguien me dijo, ¿y tú no quisieras, ¿no?, alguien que tenía visión también, no querrías trabajar en la gestión? ¿Tú no querrías ser supervisora? Dije, pues mira, no me lo he planteado nunca. Se hizo en el de Gregorio Marañón, había un proceso de selección, había una subdirectora de enfermería con la que sigo teniendo contacto y me hizo la primera entrevista. Y esa persona fue la que me dijo, quizá tus competencias las tienes que desarrollar, pero creo que esas posibilidades las tienes dentro de tu ámbito de actuación. Y ese momento fue en el que dije, bueno, sin pensarlo mucho, porque a mí me seguía gustando trabajar con los pacientes y con las familias, dije, bueno, pues voy a encaminar mi formación en el ámbito de la gestión. Inicialmente yo ya había hecho gestión de cuidados, yo ya gestionaba los cuidados de los pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos. Siempre he sido muy inquieta y yo creo que eso es lo que me ha dado esa visión, muy inquieta, muy de conseguir resultados, de incorporar mejoras, en el no quedarme quieta y no quedarme parada, sino ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer mejor? No conformarte, ¿no? Eso es, no conformarme. Entonces esa persona fue la que me dijo y me nombró supervisora y desde entonces... ¿Y cómo se prepara uno para este tipo de puestos? Pues inicialmente con mucho esfuerzo. A mí siempre me ha parecido que el desarrollo de tus competencias de gestión, de liderazgo, de trabajo en equipo y de todas las que tienen que ver con esas habilidades de conocimiento
las tienes que buscar en los libros, las tienes que buscar en los cursos, y yo he trabajado mucho esa parte, o bien por un máster o bien por una formación específica, y yo creo que las herramientas de formación nos las dan dentro del Servicio Medaño de Salud, pero también hay que buscarlas fuera, ¿no? Y entonces en ese sentido, bueno, pues está la Sociedad Española de Directivos, la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería, ¿no? Y entonces favorecen mucho cursos en los que tus competencias de liderazgo las puedes desarrollar. Y creo que esa es una parte muy importante, ¿no? Que la gestión de personas para mí es lo fácil. En esta era de inteligencia artificial posiblemente el hospital lo pudiera llevar una inteligencia artificial, pero creo que trabajar con personas es lo que hay que trabajar más, por valga la redundancia. En programas anteriores hemos hablado mucho de inteligencia artificial en diferentes especialidades, en psiquiatría, en cirugía de columna, pero fíjate que yo creo que la inteligencia artificial, eso es algo que jamás va a poder sustituir el tratar con personas, la gestión de las personas. Yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta más, ¿no? Antes teníamos los círculos de Deming, los Excel y no sé qué. Ahora tenemos una herramienta muy potente que no, para mí, yo la he descubierto hace unos años, y para mí lo que ha hecho ha sido darme más tiempo, que antes tenía que utilizar en construir, ¿no? Entonces ahora yo construyo, la inteligencia artificial me ayuda y entonces me ha dado tiempo. Y eso ha favorecido que pueda tener tiempo para dedicarme a esto, a las personas. Para mí el trabajo más difícil, pero también más gratificante, es el de, en una reunión en la que hay un conflicto o una situación difícil o reuniones de conflicto, encontrar cómo ponerme en el lugar del otro. Para mí lo más difícil y lo que he tenido que entrenar mucho, porque a mí me gustaría que me lo hicieran. Claro. ¿No? Entonces, vamos a ponernos en el lugar del otro, porque seguro que lo que dice es por algo. Vamos a indagar que por algo será. Y que yo también tener la facilidad o la habilidad de que él entienda mi punto de vista. Es lo más complicado, pero entiendo que también es lo más gratificante. Sí, sí, para mí lo difícil es, o lo más difícil del trabajo que desempeño o que he ido adquiriendo, ¿no? Desde ese momento en el que yo era recién llegada a la supervisión y de repente me encontré con un equipo y dije, ¿y a este equipo cómo le traslado la indicación, la instrucción y el qué tenemos que hacer, ¿no? La visión, hacia dónde queremos que ir como grupo o como hospital? Pues para mí la herramienta de comunicación era lo más necesario, cómo comunicar, cómo ir aprendiendo. Me he ido formando también en comunicar, en cómo saber trasladar tu visión y tus objetivos, pero para mí es que en ese equipo entiendan lo que yo les digo, pero también yo entenderles a ellos, ¿no? Entonces esa parte lo he ido desarrollando. Esto no se hace o se nace el líder, ¿no? Pues para mí yo creo que se forma y se ejerce. Entonces para mí lo fundamental ha sido ir mejorando mis competencias y mis habilidades. Me lo dijo una compañera hace mucho, cuando yo te conocí hace tiempo, ¿cómo has evolucionado, ¿no? Y esa parte es gratificante, que alguien te diga, oye, te he visto, te he seguido, no me extraña que estés ahora de gerente porque tenías inquietudes y busco mejorar yo, pero también las personas. Entiendo que da muchísima satisfacción, claro, ese tipo de recibir ese tipo de comentarios. Sí, sí, para mí ha sido muy gratificante decir, jo, qué contenta estoy, te lo mereces, o bueno, esa parte de gratificante de ego personal que también lo tienes. Pero creo que para mí lo más importante es la superación personal, ¿no? Para mí lo importante no es ser gerente, para mí lo importante es estar dando respuesta a problemas y necesidades de la población del hospital en el que trabajo y además a los profesionales del hospital, ¿no? Para mí es un binomio que no podéis separar, ¿no? Para mí lo muy importante son personas y personas. Y unas personas están enfermas y otras personas están trabajando aquí. Y esa situación de, oye, qué bien, qué gusto, ¿no? Que, bueno, sí, vale, es importante el cargo, pero para mí no es importante el cargo, sino que me hayan dado la responsabilidad, que hayan confiado en mí, que la Consejería de Sanidad decidiera, oye, te queremos dar esta responsabilidad, ¿quieres cogerla? Y yo le dije, pues sí, ¿no? Eso es otra de las cosas importantes, que los retos que te planteen, además de que te los planteen porque consideren que eres adecuada para ello, es que tú también seas capaz de coger el reto, ¿no? Y de subirte a ese carro. No siempre estamos en disposición, y yo creo que si estás formada, que hay que hacerlo, y si te dan la posibilidad, yo creo que esas dos condiciones son fundamentales para no perderte. Hombre, es que son retos que dan vértigo. Además, tú que has estado trabajando en dos hospitales de los más importantes, no solo de Madrid, sino también de España, como el Gregorio Marañón y el Puerta de Hierro,
entiendo que puede abrumar en un primer momento. No sé, ¿cómo te sentiste antes de lanzarte? Porque yo considero que eso es lanzarte. O sea, llega un momento en el que dices o me tiro aquí a la piscina o te quedas como estás. Pues fíjate, creo que tiene que ver mucho las personas con las que he compartido el camino. A mí he tenido mucha suerte de compartir con compañeros, bien porque eran compañeros del equipo directivo, bien porque eran compañeros de la supervisión o compañeros de los dos hospitales que comentas, ¿no? Yo he tenido la suerte de personas que me han favorecido mucho y que me han alentado mucho, que me han dado mucho campo libre para poder expresarme, para poder hacer, con esa posibilidad de aprender de los mejores e incorporarlo a tu mochila. Y que esa mochila, cuando llegue el momento, diga, bueno, ahora voy a sacar lo que hacía esta persona y que le venía, o que yo he visto que le venía bien, ¿no? Y entonces tengo esa mochila llena de grandes compañeros o de grandes jefes que me han enseñado mucho y que me han dado la oportunidad de despegar, ¿no? De hacer, de incorporarme, y eso yo creo que es muy importante, ¿no? Los compañeros con los que vas en el camino. Ahora en esta etapa en la que estás en el Hospital Universitario Infanta Cristina, ¿cuál dirías que es como el hito hasta la fecha? Porque aún hay mucho trabajo por hacer, pero ¿cuál dirías que es como ese logro del que estás especialmente orgullosa, más allá de tu desarrollo personal y profesional? Pues mira, creo que salve, ¿no? Es un momento todavía temprano, llevo poco tiempo todavía, creo que dos cosas que podríamos decir que dentro de la gestión que llevo es honrar el pasado, es decir, tener en cuenta que este hospital tiene 17 años de trabajo y que esa trayectoria, no porque yo llegue, se olvide, entonces honrar el pasado y trabajar con los elementos o las personas que están en el hospital para impulsarlo, ¿no? Y yo creo que o al menos lo que oigo es que la puerta siempre está abierta y la cercanía la tienes, ¿no? Y yo creo que ese elemento, o al menos es lo que me trasladan, innovación y apertura. Y cercanía, ¿no? Y cercanía, efectivamente, cercanía. ¿Cuál dirías que son los retos más destacados de la gestión hospitalaria y también cuáles las oportunidades? Pues el reto más importante que tenemos los gestores es las 3-4 generaciones que suelen convivir en los hospitales y que las diferencias entre ambas generaciones, entre todas esas generaciones, es abismal. Las expectativas y las necesidades de cada generación son diferentes y el reto para nosotros es adaptarnos y que podamos fluir entre todos. Para mí ese es un reto fundamental y dentro de ese reto sin duda es el déficit de profesionales, ¿no? Lo vivimos todos los hospitales, lo vive el mundo y eso sabemos que está ahí. Creo que debemos de ser lo suficiente elásticos para saber cómo adaptarnos a ello y encontrar nuevas formas de hacer, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los retos importantes y esa es una oportunidad. Ya sabes que entre los DAFO es importante, sí. Para mí es una oportunidad de cómo amoldar el hospital a los retos que vamos a encontrarnos sin perder de vista las personas que lo llevan. Decías entonces que hacen falta profesionales, hay escasez. Bueno, ese déficit no es por escasez solo, sino por expectativas. Ajá. Evidentemente, yo no te voy a contar lo que tengo en el hospital, pero permíteme esa licencia. Por supuesto. Perdón. Pero ha cambiado la expectativa de los profesionales y de las generaciones. Y debemos de ser capaces de, en el sistema de salud, encontrar la manera. Hay que potenciar roles en otras profesiones, ¿no? Yo creo que la forma estructural que teníamos, que en el año 84 salió, hablando de humanización, el primer plan de humanización, ahora ya hay que trabajar, ¿no? Y en el 84 teníamos una forma de hacer que no puede ser en el 2024-2025. Y yo creo que eso, las profesiones han ido cambiando y los roles también. Y los profesionales demandan eso también. Oye, yo tengo una competencia y una habilidad que la puedo ejercer, ¿no? Entonces, la ecografía ya no la hacen solo unos profesionales, el rol de gestión de casos enfermero está encima de la mesa, los técnicos en cuidados
también tienen otras habilidades, otras competencias y otras profesiones, los trabajadores sociales. No me quiero olvidar de ninguno para que nadie se sienta ofendido, ¿no? Entonces, creo que la suma de todas esas potencialidades es lo que tenemos que saber. Y lo difícil es la línea y la frontera, y que, bueno, pues que todos nos sintamos cómodos en la manera en la que lo ejercemos. Entonces, ese déficit sí está ahí, y yo no descubro nada nuevo porque está ahí, pero ese déficit tiene que ver no solo con el que no haya egresados, sino con el que la expectativa sea diferente. O sea, se trata más bien de gestión del talento, ¿no? De saber aprovechar el talento que se tiene y exprimirlo al máximo. Eso. No, exprimirlo no, pero perdóname. Sí, entiéndeme en un sentido sin connotaciones negativas, o sea, sacar ese potencial de gente que puede estar aportando mucho. Porque es que lo quieren. Ellos llegan y me dicen, además te plantean, yo he llegado a este hospital y me plantean cosas tan estupendas que digo, ¿cómo le voy a decir que no a esto? Claro. Pues claro, que tengamos un proyecto compartido, que trabajemos con los hospitales de nuestro área también, de nuestro área, hablo del área en el sur en el que estamos, ¿no? Trabajemos con Getafe, trabajemos con Valdemoro, trabajemos con Severo Ochoa, ¿no? Trabajemos en red porque al final somos servicio madaño de salud. Y yo creo que en ese sentido podemos encontrar. Está claro que siempre va a tener una situación complicada en la que las expectativas sean unas de los profesionales. Y debemos encontrar la manera de satisfacer esas expectativas dentro del conjunto del presupuesto y del hospital público en el que estamos, ¿no? Pero si podemos cambiar los turnos de trabajo, si podemos amoldarlos a otras maneras, o si encontramos una manera de que el proceso se esté, ¿no? Cuando llegó la pandemia teletrabajábamos y se generó, ¿no? El teletrabajo se ha quedado en la empresa privada. Bueno, pues vamos a encontrar también otras maneras de hacer, ¿no? La teleasistencia, la hospitalización a domicilio. Quiero poner en valor aquí un proyecto muy importante también. Lo mismo, no quiero que nadie se sienta excluido, ¿no? Pero la hospitalización a domicilio es algo a lo que tenemos que tender. Los pacientes no es necesario que vengan al hospital, si podemos ir nosotros allí o podemos hacerlo por teleasistencia, ¿no? Sí. O encontremos otras maneras de dar el resultado en salud que pretenden, ¿no? Vamos a trabajar la prevención, la promoción de la salud. Más que hablar de enfermedades, vamos a intentar potenciar la salud de los pacientes. Es que el otro día, fíjate, ya te meto aquí cosas mías personales, ¿no? Pero estaba comentando con una amiga que creo que la población general tiene muy poca educación en salud y que muchas veces acudimos, esto va relacionado con otra cosa que te voy a preguntar más adelante, acudimos a los centros asustados o preocupados porque no sabemos qué nos pasa y a lo mejor hay ciertas cosas que nosotros ya podríamos detectar, podríamos escuchar mucho mejor a nuestro cuerpo y podríamos evitar a lo mejor pues tener que acudir a los centros con todo lo que eso conlleva, pues saturación de los centros, también el riesgo que conlleva estar en un centro hospitalario, ¿no? Rodeado de enfermos. Entonces, ¿cómo crees tú que se podría mejorar esto? Bueno, la educación para la salud la lleva haciendo la atención primaria desde hace mucho tiempo. Yo creo que la situación disruptiva de la pandemia ha generado una situación emocional y un ecosistema muy diferente, ¿no? Vivimos un entorno de incertidumbre geopolítica, de salud, de enfermedad, ¿no? Yo creo que las generaciones nuevas tienen una forma diferente de comunicarse y hay que aprovecharse de ellas, ¿no? ¿Por qué no incorporar las redes sociales, ¿no? Con cierto cuidado también, la digitalización de los procesos dentro de la educación, ¿no? Vamos a trabajar en los ámbitos de atención, primaria, especializada, hospitalaria, las residencias dentro desde ese manejo preventivo. Yo creo que posiblemente desde los colegios también tengamos que trabajar algo, ¿no? Y que las enfermeras escolares o la atención primaria trabajen mucho más en coordinación. La dificultad está quizá en que esa visión desde arriba, y yo creo que lo importante es subir un poco el zoom, intentar aglutinar. Yo creo que en ese sentido la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid está trabajando mucho. Bueno, con retos y dificultades, pues claro, porque si no, no estaría muy fácil, pero con muchas posibilidades. Yo creo que hay que subir el zoom, trabajar en grupos poblacionales, salud de la mujer, salud de la persona, el paciente crónico, y trabajar mucho el involucrar a la persona, hablo de paciente, en este caso persona, en el cuidado de su salud.
Ujú. Has mencionado antes que te dedicas a coordinar o a gestionar personas que trabajan con personas, que es fundamental y sale en todos los Sí, todo el programas que mundo lo hacemos. dice, todo el mundo lo dice. Claro, pero es muy bonito porque Sí. de esto se trata precisamente. Entonces quería que hablásemos un poco de tu papel como patrona de la Fundación Humans. Quería que me contases, bueno, que los contases también a los oyentes, qué significa para ti este rol y por qué crees que este tipo de organizaciones o proyectos son tan importantes. Mira, según he ido, ¿no? Cuando tú te pones en un puesto de responsabilidad, parece que lo importante es hacer el proceso, establecer el Excel, trabajar el resultado, hacer el objetivo, y al final se me han caído cantidad de cosas porque las personas no habían entendido lo que yo les dije. Y creo que esto es fundamental. Las personas son las que llevan adelante el proyecto y esto lo he vivido desde hace mucho tiempo. Y por eso para mí una actividad en el hospital sale porque tenemos una persona que ha creído en el proyecto y ha salido para adelante. Y eso hace Fundación Humans. Humans cree en las personas, Humans cree que el ecosistema sociosanitario es un ecosistema complejo, que los sanitarios tienen muchas habilidades de conocimiento, muchísimas, de formación, altas capacidades de resolución de problemas, alta capacidad en saber grandes acciones clínicas, pero muchas de las habilidades que tienen en conocimiento se pueden caer si no tiene una sonrisa con el paciente. Si no se levanta de la silla y en lugar de estar con una mesa en medio, se sienta a su lado. Si en lugar de estar mirándole a la cara, está mirando a la pantalla. Creo que eso es lo que potenciamos desde la Fundación Humans, que ese ecosistema sociosanitario nos demos cuenta de la importancia simbiótica que tiene ambas habilidades, las de conocimiento sin duda, pero que estén nutridas por las habilidades que todo el mundo llama habilidades blandas. A mí no me gusta llamarles habilidades blandas porque parece que es como malo. No, con esas habilidades de relación, de trabajo en equipo, de conocimiento, de empatía, de ponerse en el lugar del otro, porque a mí muchas de las situaciones que se me han caído porque el proyecto no salía era porque no había sido, porque no me había puesto en las gafas, no me había puesto en las gafas del otro. Y yo dije, qué mal lo he hecho aquí. Entonces, esa capacidad de autoconocimiento la he ido adquiriendo con el tiempo, es lo que tiene la edad, uno se hace más mayor y se conoce mejor. Y esa forma de autoconocimiento ha hecho que yo aprenda cada vez más, ¿no? También tengo mucha inquietud de aprender, pero conocer al otro es lo que me ha dado las claves. Y me decía el otro, con lo que estás diciendo, sé que me estás vendiendo la moto, pero es que me lo creo tanto que vamos a hacerlo. Entonces, primero, ser honesto, y eso lo dice la Fundación Humans, ser generoso. Para mí no he hecho más que darme a los demás, ¿no? Y esos valores que tienes que tener, predicarlos con el ejemplo. Al tratar con personas, tanto cuando tratas con pacientes como cuando tratas con un equipo tan grande como es un hospital, ¿qué haces luego para cuando llegas a tu casa, cierras la puerta, te quitas los zapatos, puedas disfrutar también de tu vida personal, ¿no? Porque verás, o sea, ves y verás historias muy tremendas, tanto de los pacientes como también de las personas a las que coordinas. Entonces, ¿cómo se lleva eso a nivel emocional? Es verdad que los grandes sufrimientos y las grandes tragedias me han dado herramientas. Yo viví en el Marañón el 11M. La primera persona que me enseñó fue una supervisora que, bueno, es estupenda y que vi cómo corría y cómo se levantaba, y una persona que se levantó de la cama y me dijo, ahora vienen personas que tienen mucha más gravedad que yo. Cogió la cama, se levantó, empujó la cama y se la llevó para que dejara entrar a todo eso que llegó. Me pasó lo mismo en la pandemia. Íbamos todos enfundados y me encontré por el pasillo a alguien que había sufrido una situación, vimos que venía perdido y nos acercamos y le dijimos, ¿le puedo ayudar? Y me dijo, ¿cómo me va a ayudar usted si acabo de perder a mi mujer y tengo 3 hijos? Pues esos elementos clave a mí se me han quedado y creo que de esos elementos es de los que aprendo. Evidentemente lloras y lloras y te sientas y, ¿no? Esas imágenes que vemos de profesionales sanitarios sentados en el suelo haciendo así, ¿no? O
o llorando porque ves, yo lo que hago es llegar a casa y me quito la chaqueta de manera imaginaria, la escurro, y además lo hago, me siento, lo escurro, porque claro, llegabas de la pandemia y te veías a mi hijo pequeño que me esperaba y me decía, mamá, ¿te puedo abrazar? Pues a mí se me caía el mundo a los pies cuando la pandemia, dije, ¿cómo no me va a poder abrazar? Le dije, no. Entonces ahí dije, venga, pues lo que hago es quitarme la chaqueta, simular, ¿no? Y escenificar que me quito la chaqueta, la aprieto, se cae todo el dolor que hemos sufrido y me la pongo limpia para el día siguiente. Qué bonito. Sí, eso lo he aprendido de alguien, claro, que te enseña. No, pero es un ejercicio muy bonito. Es que, claro, esto se trata también de cuidar a los que nos cuidan. Ahí está. Y también hemos hablado mucho de la salud mental de los sanitarios, que si vosotros no estáis bien, no podéis cuidarnos. Eso es fundamental. Pues lo mismo, ¿no? Esa resiliencia, que también es una palabra manida, pero que creo que es importante, ¿no? Ser lo suficientemente elásticos como para no romperte, pero lo suficientemente conscientes de que hasta aquí puedo llegar, ahora es un momento también para mí, autoconocimiento y venga, vamos a apretar el líquido este complicado que tengo para ponerme la chaqueta para el día siguiente. ¿Cómo podríamos hacer? Entiendo que desde las instituciones muchísimas cosas, pero como sociedad, ¿podríamos hacer algo para ayudar a cuidar más al personal sanitario? Sí, lo que pasa que esos valores de generosidad, de altruismo, que no quiero llevarlo al extremo, ¿no? Pero vivimos en una sociedad rápida, que nos hemos dado cuenta de que el mundo se acaba o que se puede acabar y entonces eso es difícil de no tener encima, ¿no? Ya. Esa parte de yo tengo que vivir y tengo que vivir por mí. Bueno, pero creo que lo podemos combinar con el autoconocimiento y el saber que si no tenemos profesionales sanitarios cuidados, ¿cómo me van a cuidar a mí, que soy un paciente enfermo, ¿no? Bueno, ahí hay muchas cosas que trabajar y hablo desde las dos esferas, ¿eh? Me da igual que sean los pacientes, las personas pacientes o las personas profesionales. Hay muchas P's aquí, persona paciente, persona profesional. Pero hay que encontrar la manera. La salud mental yo creo que era algo que iba a llegar y la pandemia ha hecho el boom. Pero viene un tsunami de enfermo crónico mayor que tenemos que también adoptar. Tenemos que ser conscientes, los profesionales sanitarios, que vivimos para las personas que vienen a los hospitales, porque si no tuviera personas enfermas yo no tendría trabajo, y que tenemos que aprender para que ellos también aprendan. Antes de cerrar con alguna anécdota así bonita o chula que tengas, quería preguntarte, has hablado de que has tenido la oportunidad de aprender de profesionales fantásticos, que te han dado oportunidades que has escuchado. ¿Cuáles dirías, por el contrario, que son los principales obstáculos que crees que has tenido que ir sorteando durante estos años? Primero, la gestión del tiempo y aprender cómo gestionar el tiempo del trabajo y el tiempo de la vida profesional. Sin duda, hemos ido mejorando los hitos de la conciliación a lo largo de... Yo, cuando era joven y me quedé embarazada, yo trabajé hasta el último día, ¿no? Y ahora eso ha cambiado, y afortunadamente. Pero bueno, hay que saber conciliar la vida profesional con la vida laboral. Es totalmente lícito que uno se quiera dedicar a la vida laboral y totalmente lícito que te quieras dedicar a la vida profesional. Sin embargo, ahí las mujeres, y se nota, ¿no?, que hay cierto parón que puede generar un tiempo diferente, ¿no?, de subir a determinados puestos. Para mí creo que una de las situaciones es esa, ¿no?, encontrar la manera de conciliar lo que yo quería hacer y lo que quería desarrollar con tu vida familiar. Tengo suerte de que he tenido una familia estupenda que me ha ayudado mucho, pero no ocurre en todas las personas, ¿no? Entonces, a veces he tenido que tirar mucho de mi familia para que, bueno, pues para poder desplegar y realizar determinados proyectos formativos o laborales. Pero eso para mí es un elemento que no es fácil y yo creo que ese autoconocimiento que tienes que tener, que tienes que saber hacia lo que te quieres dirigir, ¿no? Y a veces tienes que sacrificar cosas y es totalmente de conocimiento, es, bueno, esto lo sacrifico porque sé que esto es lo que quiero. O sea, ¿dirías que sí que se ha avanzado en cierto modo en cuanto a conciliación? Sí. Yo ahora tengo los padres que tienen las 16 semanas, las madres que tienen también ese... Yo no tengo yo me fui el último día de trabajo y tenía, ya sabes, embarazada de mi primer hijo. Y con Eido, bueno, ahora tengo 3 hijos, el último no tuvo nada que ver con
el periodo de descanso de lactancia y tal con el primero. Yo creo que eso favorece y yo creo que tenemos que aprender de países europeos que hacen cosas estupendas y Sin por ahí duda. del norte de Europa. Pero bueno, estamos dando pasos y yo creo que ahí nuestros responsables políticos también lo saben y seguro que lo ponen Estamos en marcha. en el camino. Estamos en el camino. Te iba a preguntar, Almudena, a veces abrimos las entrevistas preguntando por un paciente inolvidable, a veces las cerramos con esta pregunta. Y a mí me gustaría, pues eso, que pudiésemos terminar la entrevista, ¿no? Con alguna experiencia, pues no sé, bonita, emotiva o incluso graciosa. También nos han contado anécdotas muy divertidas, de que hayas tenido con algún paciente que te haya marcado mucho. Te lo he contado un poco antes, ¿no? Sí, La sí, sí. persona que vino, la primera persona que llegó al hospital de Oro Marañón y yo me enteré porque habíamos tenido un atentado en Madrid, fue porque llegó un taxista diciendo, mire lo que traigo, qué hago con ello, cómo hacemos, que van a venir. Entonces eso para mí fue un detonante porque de repente empezó un mundo para mí que no me esperaba, que se fue gestando según íbamos aprendiendo y luego con el COVID, ¿no? La persona que me dijo, no se te ocurra decirme que me puedes ayudar porque no me vas a poder ayudar con esto que he perdido. Entonces para mí esos elementos fueron me suelo acordar más de los malos como opción de mejora y los buenos se quedan en el qué bien lo hemos pasado. Bueno, tengo anécdotas muy bonitas con personas que era enfermera de cuidados intensivos. Tuvimos un paciente que había tenido era vigilante de seguridad y había tenido un encontronazo con unos ladrones y tuvo un disparo en la cara y perdió parte del frontal del cerebro y eso genera una actitud totalmente diferente a como era la persona anteriormente, ¿no? Y venía su mujer y me decía, es que no es igual, ¿no? Entonces tengo elementos divertidos porque, bueno, pues trabajamos mucho la risa con él y me ayudó mucho. Venía a verme a decirme, jo, ¿cómo me ayudaste cuando estuve con aquel momento y he perdido, ¿no? Tenía que entrenarlo, entonces esa parte de venir a verte, me ayudaste mucho. Eso para mí es importante, ¿no? Te queda en el saber de tu mochila de experiencia. Ahora no tengo así una divertida, pero para mí me acuerdo más de los que me han hecho aprender, de todo aquello que no hice bien y que lo tengo que corregir. Entonces, esas cosas de ese paciente para mí fue, sobre todo porque lloré mucho y Claro. dije, qué mal lo he hecho, cómo se me ha ocurrido decirle a esta persona esto. Entonces me viene mejor lo de aprender de los errores. Bueno, para poner ya el broche de oro, si pudieras volver a conocer a esa Almudena que empieza en cuidados intensivos, ¿qué crees que le dirías ahora? Ojalá lo pudiéramos hacer, ojalá pudiéramos tener una máquina del ¿verdad? tiempo y volver al principio. Le diría, acuérdate de la familia, no se te olvide, acuérdate de lo que te hace aprender y acuérdate de que la importante no eres tú, sino los demás. ¡Buah! 3 grandes reflexiones, ¿eh? No, bueno, una pasada. Bueno, Almudena, ha sido un auténtico placer igualmente para mí, tenerte gracias. en este episodio y esperamos verte muy pronto. Yo también lo espero. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos vosotros al otro lado de los auriculares. Nos vemos en el próximo episodio de Entre Micros y Datas.